Este, em, te queríamos mucho, siempre nos encantaban tus charlas. Así que es un placer tenerte. Y Muchas contanos un gracias, el poquito placer es mío. de la actividad. Bueno, mi actividad ha sido desde hace muchísimos años focalizada, si bien soy ortopedista y traumatólogo general, focalizada en patología del pie. Por eso el contacto que en su momento tuve con la asociación y por eso las charlas de en aquel momento. Seguí con esta tesitura y hoy, bueno, tengo lo que yo llamaría una mirada holística del pie y de todo el organismo, claro está. Y hoy simplemente acotamos o quiero acotar el relato a específicamente la situación que se da a través de nuestro pie, el calzado que utilizamos, cuál es, a mi entender, lo ideal para esta etapa de pandemia, que tiene lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la propuesta es esta, hacer una pequeña presentación y después no solamente las preguntas, sino también el intercambio que pudiera haber, porque yo siempre sostengo que cuanto más veces me presento para explicar lo que yo pienso, más cosas aprendo de aquellos que me preguntan. Así que gracias por esta ocasión, Adriana. Gracias a ustedes por estar, además. Bueno, la verdad que te lo mereces, porque ¿Te sos un gran parece bien? profesional. Gracias. ¿Queréis que larguemos entonces? Bueno, sí, hay una chica que no podía entrar, Ajá. y la estamos esperando, pero bueno, podemos dar el ¿Cómo no? entre ¿Cómo no? y a lo Ningún mejor, problema. No, no, no. este, No hay ningún problema. Puedo esperar un minuto más. la esperamos 2 segunditos a ver qué Ya, dice. por eso. Igual se van a ir integrando, porque a veces sucede así, que somos poquitos y después Muy somos un bien. montón. Bueno, no importa. Aunque sea, yo siempre cuento que, para ir haciendo un poco de tiempo, siempre cuento que una de las cosas que estudié en mi vida fue canto lírico. Y en el canto lírico aprendí una cosa sumamente importante. Cantar es importantísimo y tener técnica lo es también. El problema además es tener un par de orejas por lo menos para que te escuchen. Eso es verdad. Entonces, hoy tener más de 2 orejas para que me escuchen creo que es importante y bueno. Después bánquensela, ¿eh? Después bánquensela. Bueno, Bueno, a ver, primero vamos a darnos la ocasión de abrir esto. ¿Se ve, chicas? sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Gracias a Adriana por la invitación y perdonen por la fecha, pero evidentemente lo empecé a hacer el PowerPoint hace un par de días y me confundí en la fecha. Pero era para hoy, quédense tranquilas que es Nobel. De la misma manera que Adriana decía recién que las preguntas van por el chat, yo les ofrezco que los temas que pudieran haber y que no dieran tiempo para charlar o que aparecieran después como dudas eventuales, si tienen ganas, me ponen un mensaje a mi celular que con mucho gusto, y si supiera, les contestaría. Bien. Después te La podemos integrar al importancia, grupo de la asociación. con muchísimo gusto y gracias. Ujú. Eh, el tema de el calzado en pandemia creo que es tan importante cuanto aquel tema que tenía que ver con esta chica a la que un par de zapatos le cambió la vida. Creo que todas saben a quién me refiero. Y así de importante puede ser un calzado en la existencia de alguna persona. Se En puede ampliar, particular, ¿no? Se puede ampliar hoy con la copita, porque lo vemos con al la costado copita. la... Ah, discúlpame. ¿Mm? No, no, espera. Ahora sí. Esto decía. Eh, el, el número de teléfono es ese, si lo quieren copiar. Y decía lo de Cenicienta en relación a que a ella sí le cambió la vida un par de zapatos.
No aconsejo utilizar zapatos de cristal, quédense tranquilas. El pie nació, entre comillas, para la naturaleza. Y el pie hoy está encerrado entre cuatro paredes, está prisionero. Y al igual que a un individuo que esté libre originalmente y luego prisionero, la vida le cambia. Al pie también le cambia la vida cuando está encerrado entre cuatro paredes. Caminar en la naturaleza es aquello para lo cual el pie fue desarrollado, sea por Tata Dios, sea por la creación, sea por la Pachamama, por quien quiera que sea. La relación entre la forma, la estructura y el movimiento del pie está referido específicamente a la naturaleza. Y en la naturaleza, en especial en la arena, el hecho de cómo se suscita la huella que va dejando la carga que va dándose con el pie es fundamental para entender esa mecánica. Sabemos que la carga de peso que viene por la tibia, particularmente hacia el tobillo, se va a descargar en los 3 puntos de apoyo plantares. 3 puntos de apoyo. En esta circunstancia y en este medio en el que estamos charlando, puedo decir algo que en una de esas, en otros ámbitos, sería hasta mal visto. Yo no le doy tanta importancia al arco como tal, cuanto al trípode. Si esto lo dijera en un medio no entrenado, probablemente más de uno se arrancaría los pelos. Yo no es mi caso, claro, pero se arrancaría los pelos. Vuelvo. Los 3 puntos de apoyo son fundamentales y es la carga de peso distribuida de cierta manera la que permite armonizar la forma de movimiento del pie. La estructura de carga es tal que el arco se conforma como las arcadas de los edificios medievales y góticos. Lo traigo a esto porque a nadie se le ocurrió en el desarrollo de la arquitectura gótica generar un punto de apoyo central al arco. El arco en el gótico, el arco en la planta del pie, tiene que estar elevado y sin ningún tipo de apoyo ni carga. El asunto es que la carga tiene que ir a los 3 puntos que mencionábamos a nivel óseo: talón detrás del dedo mayor, detrás del dedo más pequeño, o hallux y quinto dedo, y la parte media, el arco, tiene que estar elevado y libre, sostenido por la fascia plantar que todos sabemos que existe. En la mecánica de marcha, en la arena es donde más claramente se manifiesta. El apoyo va a ser tal que la carga va a hundir, va a suscitar una huella en la parte posterior y luego, al trasladar la carga hacia adelante para avanzar, se hunde la parte anterior del pie. Ese hundir suscita una huella más profunda adelante que atrás. Esto hace que la carga en el momento de apoyo esté distribuida 50% de ella en el calcáneo y 50% en los 2 puntos anteriores del pie. Cosa que cuando la carga va todavía bien hacia adelante, va a ser máxima adelante, levantando el retropié, levantando el talón para ya suscitar la marcha. La carga entonces se va a invertir respecto de la posición original, que era en reposo, y cuando estamos en piso liso y duro, del 60% atrás, 40% adelante. Es decir, cuando uno está en piso liso y duro, el apoyo del pie es máximo en la parte posterior, menor en la parte anterior, y en la marcha va a ir a cargar hacia adelante. ¿Cómo logramos la mecánica de la arena en piso liso y duro? Cuando intentamos dar el paso y no se hunde la parte de adelante del pie, ¿cómo logramos repartir 50-50? Pues en ese momento tendríamos que forzar la elevación del talón. El esfuerzo de levantar el talón para generar una carga adecuada hace
que los músculos del pie se fuercen. Entonces, lo que en una imagen de frente sería la huella hundiéndose adelante el pie, en piso liso y duro, al tratar de hundir y no lograrlo, el pie se fuerza y se vuelca para adentro. Al volcarse para adentro, la carga se distribuye inadecuadamente. ¿Cómo logramos entonces que el pie, que se debería de hundir adelante, logre hacerlo en un sitio en donde no es posible hundirlo? Pues tengo que levantar el talón. Y para levantar el talón tengo que hacer un pequeño esfuerzo que se repite a cada paso, algo para lo cual el pie no está diseñado. El pie en piso liso y duro está haciendo un trabajo antinatural, antifisiológico. Si es así, ¿podemos hacer algo para facilitarle a este amigo nuestro llamado pie esa mecánica? Pues sí, podemos largar el movimiento desde una elevación en la parte posterior, haciendo que la carga de peso esté distribuida como si estuviera en la arena. Entonces el pie de entrada nomás está elevándose en la parte posterior, tal que la carga en el comienzo de la marcha está como si la parte anterior estuviera hundida. El taco se constituye en el primer mandamiento de las leyes de Palacios. El primer mandamiento de la ley de Palacios, ¿por qué? Porque el taco es imprescindible como para poder caminar sin esfuerzos agregados. El taco en el varón es de 2 centímetros, el varón adulto, claro está, o su proporcional en los niños. Y en la mujer adulta, si es que estuvo acostumbrada o habituada a utilizar tacos más altos que 2 centímetros, 3, 4, 5, 7 centímetros, en que la pantorrilla se acortó y entonces la posibilidad de llegar al piso con el talón está referida a ese acortamiento, necesitará en todo caso que el primer mandamiento no sea 2 centímetros, sino 3 o 4 centímetros. Es decir, haciendo la diferenciación simplemente por el hecho de que en la mujer el uso del taco fue más alto, nada más. La diferencia radica en que en uno el taco es de 2 centímetros, en el otro o en las otras es de 3 o 4 centímetros. En esta circunstancia, o mediante esto, el tipo de calzado debería estar estructurado a la antigua. Toda construcción de zapato de alta tecnología y en serie pierde la posibilidad de una estructura adecuada del zapato. ¿Existe la posibilidad de hacer un zapato artesanal? Sí, pero sería carísimo hacerlo al estilo artesanal en serie. Entonces, simplemente conocer que la estructura del zapato debe de tener sobre todo un refuerzo en la parte media, como para que cuando la carga de peso se produzca, el zapato no se quiebre en el medio. Y además tiene que tener un contrafuerte firme que se da para que el talón sea contenido y que no haya un sangoloteo de un lado para el otro del retropié. Puede darse, por supuesto, en un zapato acordonado o en un zapato con algún sistema de sujeción, de tiras, de presillas y hebillas. Yo no aconsejo la utilización de calzados con cierres de velcro, porque el cierre de velcro, por muy firme que sea, se afloja y entonces el pie puede balancearse adentro de la caja del zapato. El calzado deportivo, tan en boga hoy y tan reiteradamente utilizado como calzado cómodo, entre comillas, tiene una historia que quiero relatarles para que tengan en cuenta. El calzado deportivo, el primer calzado deportivo, lo desarrolló Adidas, efectivamente. Adidas desarrolló un calzado que, les recuerdo que Adidas es Alemania, que tiene la parte alta de atrás
para que toque el Aquiles cuando uno camina en las laderas de las montañas y poniendo el pie muy en punta, al tocar el Aquiles avisa que uno se puede despeñar. Tiene almohadillado el contorno de manera tal que las piedritas no entren dentro del calzado. El acordonado es muy alto. ¿Por qué? Porque entonces al ceñirlo bloquea la posibilidad de un esguince. Es decir, bloquea el movimiento del pie y evita esguinzarse con facilidad. ¿Dónde? En la ladera de la montaña. La puntera es angosta. La puntera es angosta como para facilitar dos cosas. La una, la buena movilidad entre zarcillos, etcétera, de la montaña, y la otra por estética, no cabe ninguna duda. Pero recuerden que no todos los pies tienen la estructura en donde el dedo medio es el más largo. Entonces, si tenemos un pie en donde el dedo mayor, el hallux, es el más largo, una puntera con forma de punta haría que el hallux se vaya al hallux valgus, cosa que sucede. El calzado, entonces, con puntera angosta, tiene este problema. Y la suela es inflexible. La suela, al ser inflexible, hace que el talón se levante y pistonee. ¿Para qué tenemos una suela inflexible en un calzado de estilo Adidas? Para que caminando por la ladera de la montaña no nos lastimemos con las rocas. Y además, además de esta suela, tenemos el cuero o cuerina que es impermeable. Tanto la suela de goma como la parte superior del calzado es impermeable. ¿Para qué? Para que caminando por las laderas de las montañas nevadas no haya el problema de tener frío. Todo esto se remata con el hecho de que no tenemos taco. Estamos hablando entonces de un calzado que fue diseñado para realizar marcha deportiva en la montaña, trekking. Marcha deportiva en la montaña nevada, cosa que todo el mundo sabe es tan útil en la ciudad de Buenos Aires, donde las montañas y la nieve es una constante. Por eso todo el mundo anda con calzado tipo Adidas, Reebok, Lecoq, Nike, náuticos, etc. La idea entonces es que tanto el calzado de estas características cuanto andar en una chancleta, fíjense en este caso que el pie se empujó hacia adelante y va a estar más allá del borde de la chancla, es antifisiológico. En definitiva, dentro del ámbito del encierro en el cual estamos inmersos, lo ideal es tratar de utilizar un calzado adecuado. ¿Por qué? Porque si no se suscitan y se empiezan a suscitar, dolores en los pies. Les voy a contar algo muy breve que me sucedió hace unos meses atrás, ya inmersos todos en la pandemia. Había pacientes a los cuales yo les había indicado un calzado con corrección en base a su problemática y que habían mejorado toda su sintomatología. Me empezaron a llamar casi en catarata, 5 o 6 prácticamente en un mes, diciéndome de que habían vuelto a tener de los dolores, tanto de los pies cuanto de la columna. Es que la pregunta que se impuso fue, dentro de la casa, ¿qué tipo de calzado utiliza? No, ando descalzo o con medias o en una zapatilla de lona y goma, es decir, ninguno de ellos utilizaba zapato. Al no utilizar zapato, el dolor de pie por la falta de buena mecánica de marcha y la repercusión tanto en rodillas cuanto en columna. En definitiva, lo ideal es, aún dentro de la casa, en ropa interior y con calzado apropiado. Estoy disponible para las preguntas que quieran. Espero no les haya aburrido demasiado. Sí, la pregunta sería, en esta pandemia, ¿el pie cambia? ¿Tiene alguna otra posición? Vos nos recomendaste los calzados deportivos.
Dentro de estos calzados deportivos, ¿cómo sería lo mejor de lo mejor? Porque vos nos hablaste de calzados también importados. A ver, vamos por partes. Yo quiero Calzado saber. deportivo es lo que contraindico para toda vez que se esté en piso liso y duro. En piso liso y duro el pie no funciona como debería de funcionar, como funciona en la naturaleza. Si no funciona como en la naturaleza, tanto en pandemia o no pandemia, olvidémonos un minuto de la situación pandémica, pensemos en pisos lisos y duros. Entonces, en piso liso y duro, la norma, según mi concepto, es la utilización de taco. Hay dos posibilidades respecto del taco. Una de ellas es el zapato, como expliqué recién, y la otra es atornillar un taco al pie. No creo que haya ninguno que se abogue por esa propensión, pero bueno, uno nunca sabe. Entonces, si no podemos llegar al extremo de atornillar un taco al pie, la utilización de zapato es imprescindible. Voy a extenderme un poco en este punto para que quede claro. ¿Alguna de ustedes se pondría patas de rana para trotar por la calle? No. Absurdo, ¿verdad? ¿Y alguno de ustedes utilizaría botines con tapones para esquiar en la montaña? Menos todavía. Quiere decir que todas conocen que existe el calzado apropiado para cada actividad. Es más, si yo me pongo patines con rueditas y voy al hielo, otro tanto. Entonces hay calzados apropiados para cada actividad y función. Si yo no me pongo las patas de rana en mi casa para ir caminando hasta el gimnasio donde está la pileta, sino que me pongo las patas de rana al borde de la pileta, uno debería de hacer lo propio acorde con cada una de las situaciones frente a las que se encuentre. ¿En qué situación se encuentra hoy por hoy 25 horas, por decir en broma, al día, cuando está entre cuatro paredes? Se encuentra en situación de piso liso y duro. Piso liso y duro igual taco. Y entonces la broma del final, la imagen final, en donde aún en ropa interior uno debería de estar con algo de taco. Piensen que en el Extremo Oriente uno llega a una casa, se descalza y o anda descalzo dentro de la casa o se le ofrecen unas babuchas para que se coloque. Es decir, hay un calzado apropiado para estar dentro de la casa. ¿Qué pasaría si en esta etapa uno tuviera un par de zapatos, al modo de lo que estoy explicando, dentro de la casa? Seguramente habría mucho menos dolores de espalda, de cintura, etcétera. Claro, uno se los achaca de repente a estar muchas horas frente a la computadora, etcétera, pero se olvida que de repente va a cocinar o tiene que sacar a pasear el perro o que tiene que planchar o lavar los platos y está parado. En ese rato la utilización de taco es imprescindible. No cambió el pie en pandemia. Lo que pasa es que, como no estábamos acostumbrados a lo que estoy explicando, la pandemia acendró la situación, incrementó la situación de mal uso del calzado. Y voy a terminar y redondear esto. El calzado deportivo no tiene tacos. Ya con esto, como dice el poeta español, con esto tengo bastante. Pero si no tuviera bastante, no hay flexibilidad, etcétera, etcétera, todo lo que explique. Por eso, insisto, lo ideal es entre cuatro paredes en pandemia o post pandemia, entre cuatro paredes, sobre un piso liso y duro, zapato con taco. Pregunta Susana Longo, ¿y en un calzado deportivo se puede colocar la talonera de silicona dentro del calzado? Dos respuestas. Una talonera de silicona nunca llega a tener 2 centímetros de altura, que es lo que proporciona la carga adecuadamente. Número uno. Número dos. Si tuviera 2 centímetros, el pie se descalzaría. Entonces tendríamos más problemas que soluciones. El calzado deportivo o zapatilla Adidas o el modelo que sea, ojo, también pueden ser canadienses. Los canadienses son suelas de goma y tampoco tienen diferencia de altura de taco a suela. Entonces, ninguno de ellos hace a la proporción de carga que mencioné en el esquema correspondiente.
hoy por hoy la posibilidad de utilizar taco se da con zapatos, desgraciadamente. Y acá entra el gran drama que hay en relación a este tema. El gran drama tiene que ver con lo estético. A nadie le gusta utilizar un feo calzado con taco. Entonces, yo voy a apelar a lo que siempre digo. En general, la humanidad le da mucha más importancia a todo lo que tenga que ver con la cabeza que con lo que tenga que ver con los pies. Toda patología de la cabeza es dramática, mientras que la patología de los pies está tan lejos de la cabeza, tan lejos. Entonces hago la referencia a ver mal. Fui al oftalmólogo, el oftalmólogo me dio una orden en la cual dice, según medición, qué corrección requiero en mis lentes, y con la orden en mano me fui a la óptica. Y en la óptica elijo un par de marcos. Insisto, lente, marco. Juntando las dos cosas tengo el anteojo. Pero el anteojo no es una prótesis, no reemplaza la función del ojo, complementa, suplementa la función del ojo, para lo cual el marco tiene que tener una ubicación tal que el apoyo en la nariz sea el adecuado para que las lentes estén en el lugar adecuado y las orejas tienen que soportar adecuadamente para que el lente no esté fuera de eje. Si el marco no es bueno, si se lo compré en el camino a la óptica a un joven norafricano que está vendiendo en una manta marcos muy lindos estéticamente, pero lo llevé a la óptica y el óptico me dijo, señor, esto es imposible, y por favor póngamelos igual. Entonces, perdónenme la forma de decirlo, bancátela, priorizaste lo estético a la visión. Y con el zapato pasa exactamente lo mismo. Si querés no tener problemas del pie, de las rodillas, de las caderas, de la columna y hasta dolores de cabeza, tenés que calzar adecuadamente. La posibilidad de utilizar modificaciones pasa por utilizar el marco adecuado. Y el marco adecuado para el pie es el, mírenme la lengua, zapato. ¿Está claro? No la zapatilla. La zapatilla, dicho sea de paso, porque me jacto de utilizar correctamente el idioma castellano, la zapatilla es un calzado flexible de lona y goma, pampero o equivalentes. Tomo la zapatilla y la retuerzo, eso es zapatilla. ¿Para qué sirve una zapatilla? Para no pincharme ni rasparme o no quemarme en la arena muy caliente. Lo otro es calzado deportivo. Es eso que dije que sirve para hacer trekking, marcha deportiva en la montaña. Fíjense qué interesante, le llamamos canadienses a un tipo de calzado que es como un borcego. ¿De dónde viene la palabra canadiense? Ah, de Canadá. ¿Y en Canadá qué hay? Montaña y nieve. Entonces, evidentemente estamos utilizando, gracias a la comunicación internacional, calzados que vienen de diferentes orígenes. A nadie se le ocurriría en esta etapa utilizar un calzado del estilo de los que se utilizaban en el medioevo, esos que tenían una punta larguísima y que se elevaba adelante, casi como un embudo. Pero bueno, la estética puede suceder que devuelva el diseño la utilización de ese tipo de calzado, pero los dedos van a ir junto con ello. Y entonces los juanetes, etcétera, se van a conformar. Les hago un último comentario a este respecto. Cuando yo empecé a hacer ortopedia, había juanetes, había alus valgus. Pero cuando pasaron 10, 15 años y yo trabajaba fundamentalmente en el hospital de niños, empecé a ver alus valgus juveniles o pre-alux. ¿Por qué? Porque si no, los alus valgus son fundamentalmente producto de la utilización de tacos muy altos y armas muy angostas al estilo italiano, al estilo de diseño italiano. Porque los chicos utilizan calzados deportivos. Y todavía hoy. Y hay más. Como son caros,
los compran hoy y 5 meses después, cuando deberían cambiarse porque quedan chicos, siguen utilizándolo porque están casi nuevos. Entonces los dedos se amuchan y entonces se suscitan juanetes. El calzado deportivo, si fuera comprado como corresponde al tamaño del pie, debería ser cambiado no menos de 2 veces por año. A ver si alguna de ustedes cuyos hijos compra zapato de esa índole, le compra 2 pares de calzados deportivos al año. Total, son baratísimos. Nos quedan 2 minutos a volver a conectar enseguida, porque te queremos hacer más preguntas. ¿No? Y Susana Belilia levantó la mano, ¿No? pero creo que quiere hacerte una pregunta, pero... Sí. Haceme la pregunta y nos volvemos a conectar. Sí, tenemos 1 minuto y medio nada más. Bueno, yo quería preguntarte, por ejemplo, Susana Belilla levanta la mano, pero no hace la pregunta. A lo mejor puede levantar el micrófono y hacer la pregunta. Me parece que no se animó. Bueno, la pregunta era mía que con el tiempo de la pandemia hemos perdido mucha actividad física. Y en realidad estuvimos mucho tiempo sentados, haciendo otros tipos de actividades. ¿Qué recomendás ahora? ¿Alguna actividad física o algo que mejore el caminar o de repente que active esa musculatura? Absolutamente el caminar es, a ver, como cardiópata, tengo en claro que los 20 minutos 3 veces por semana son el must, lo más importante en el mantenimiento de una buena condición general. Pero existen otro tipo de 20 minutos, que se pueden 3 veces por semana para caminar. Estaba diciendo que ya Jorge, yo enseguida te doy la palabra. Lo que estaba diciendo es que había, y estoy hablando de 50, 60 años atrás, un señor que se hacía llamar Charles Atlas, que hacía publicidad en revistas de origen mexicano y que propiciaba un tipo de ejercicio que hacía que el cuerpo tuviera, para el hombre, claro está, un físico. La de la gripe y la neumonía. Tenés cerrado el micrófono, Pablo. Pablo está muteado. Sí, levántalo. Perdón. Decía que Charles Atlas era un señor americano que hacía una publicidad en revistas mexicanas que llegaban a la Argentina y ofrecía una técnica que era ejercitación tal que conformaba un cuerpo armónico, lindo cuerpo armónico, pero que no llegaba a ser de físico-culturista. ¿Cómo era la técnica de Charles Atlas? Se las describo de esta manera. Imagínense que ustedes se pararan sobre una tabla en el piso, a esa tabla le hicieron un agujero, le pasaron una soga y la soga la levantan hacia los brazos. Están parados sobre la tabla y tiran de la soga hacia arriba como si quisieran levantar la tabla, pero ustedes están parados ahí. Entonces hago fuerza, los músculos se tensan y relajo. Vuelvo a tensar y relajo. Esos son ejercicios de esfuerzo sin cambio de longitud del músculo. Iso igual métricos distancia. Ejercicios isométricos. Hoy se puede hacer exactamente lo mismo. Se pone un palito y hacer fuerza para arriba, ningún problema. O, por ejemplo, hoy están lo que se llaman pranks, que son lagartijas o cosas por el estilo. El prank es ese ejercicio en el cual uno se pone en el piso con los codos apoyados, los brazos apoyados, y se mantiene durante 30 segundos en esa posición horizontal. Cualquiera de estos son ejercicios isométricos. Ahora, los ejercicios isométricos sirven para fortalecer los músculos y mantenerlos con buena circulación. Mejor son los ejercicios aeróbicos, en donde aparte uno ve pasar cosas, es decir, ve pasar los árboles mientras camina uno, y además está el hecho aeróbico aéreo específicamente. Y hay un tercer tipo de ejercicios que yo recomendaría en esta etapa, que no tiene que ver con los pies.
no al menos directamente. Y son los ejercicios que son conocidos como de Kegel. Los ejercicios de Kegel son ejercicios de fortalecimiento del piso de la pelvis y se utilizan especialmente en situaciones en donde hay problemas de retención urinaria. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Cuando uno está tanto tiempo sentado, relaja el piso de la pelvis y termina con problemas a largo plazo o intermedio, con problemas de esa índole. Entonces el ejercicio de Kegel es que también es muy sencillo y además se puede hacer en sociedad porque nadie se entera de que lo estás haciendo. Consiste simplemente en apretar fuerte el esfínter del ano y relajarlo. 8 segundos, 8 segundos, 8 segundos, 8 segundos, tandas de 10, 3 veces al día. Y mantiene entonces, paradójicamente, bien el piso de la pelvis, pero también el abdomen. Ninguno de estos ejercicios es bueno si uno pisa mal. Para que no crean que uno se olvidó de que viene hablando de los pies ses, que son 2. ¿Alguna otra pregunta, niños? Parece que como que nos dejaste mudos. A ver, vamos a ver. Jorge. Súper interesante. Dale. Jorge quería hablar. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. No, yo en realidad quería hacer un comentario que hiciste, me trajiste a memoria aquellas revistas mexicanas, SEA, de la época de D'Artagnan, Tony. Exacto, sí, Sí, señor. con El Llanero Solitario, Superman, Batman. Y me acuerdo de aquella propaganda de Charles Atlas, y que me torturaba, porque claro, vos pensás que yo tenía en aquel tiempo 13, 14 años, y no medía el metro 98 que mido ahora, pero medía yo 1,80 m, ya era grandote, y pesaba 60 kilos, era un alfeñique. Y yo miraba a ese tipo con ese físico y yo decía, si yo pudiera tener ese físico, las pibas, qué éxito que tendría. Bueno, en eso se basaba. No sé si no llegué a escribir en algún momento pidiéndolo, porque te mandaban la referencia. Bueno, fíjate vos, Jorge, a esta altura de nuestra vida, cómo se retoman. No era tan loco aquello, era un excelente sistema que, por supuesto, a él le sirvió económicamente, pero que en realidad a todos nos serviría en el caso de hacerlo sistemáticamente, porque tampoco es un esfuerzo tan grande. Gracias por tu Yo soñaba recuerdo, con ser Jorge. un Charles Atlas. Y Elsa Riquelme, que quería hacer una pregunta. No, que yo observé que una señora estaba usando un calzado deportivo y tiene la punta hacia arriba como para que haga mejor el arranque, Despegue. pero también el despegue, pero también tiene levantado el talón. ¿Eso está bien? A ver, me hiciste acordar, y viene muy al cuento lo que estás diciendo, que es algo parecido a lo que uno ve en los walker. ¿Ubican los walker? Los walker son esas medias cañas de plástico que hoy por hoy reemplazan a los tradicionales yesos que los traumatólogos solíamos hacer. Lo recuerdo, traigo esto porque el walker tiene también esa forma como de hamaca, que en definitiva es lo que Elsa está mencionando. Si uno hiciera hamacas al caminar, si el pie estuviera trabado, fijo, sería ideal. Pero el pie no es solamente el movimiento de punta-taco. El pie tiene el movimiento del tobillo, el pie tiene el movimiento de la rodilla, el pie tiene el movimiento de compensación laterolateral. Entonces, no es solamente la cuestión de si se facilita teniendo la punta levantada. La punta levantada, yo mencioné hace un ratito el modelo que se utilizaba en el medioevo con la punta larguísima y hacia arriba, que llegó incluso en algún momento a tener una cadenita para sujetarlo a esa punta, sujetarlo a la pierna, a la caña de la bota. En realidad se empezó a utilizar justamente para evitar tropezarse contra salientes del terreno. Entonces ahí se justifica, pero ¿qué sustancia tiene
Utilizar una cosa así en donde en realidad, teóricamente, todo el piso es liso y duro, parejo. Está bien, tenés razón vos en relación a que en la Ciudad de Buenos Aires no es exactamente eso, pero tampoco exageremos la cosa, ¿no es cierto? Es decir, utilizar un zapato guampeado adelante para no tropezarse en todos lados, me parece un poco, es decir, no me parece válido, que en definitiva es la respuesta. La moderadora, eso vos, Adriana, así que ahí Jorge pide la palabra, pero no sé si hay alguien más. Jorge, ¿querías hablar vos? Sí, no, yo quería contarte, Pablo, que bueno, yo me jubilé hace 3 años, 4, pero mis últimos 20 años de trabajo fueron en una empresa que digamos que el origen de la empresa, el origen familiar fue el calzado, una empresa de zona sur, hoy famosa por los purificadores de aire, de agua, PCA. Pero el negocio de la empresa, de la familia, fue el calzado y sigue siéndolo, siguen fabricando calzado. Seguían, creo que ahora ya no lo fabrican más. Y yo recuerdo, si bien lo mío era sistemas, yo no participaba del tema de la problemática del calzado y diseño. Calzado masculino, ¿eh? ¿Por qué masculino? Porque tiene mucha menos variedad de temporada a temporada, la mujer cambia mucho más, el hombre es más estable en eso, y entonces, pero fabricaban calzado de tipo náutico, calzado para golfistas, calzado el clásico, todo tipo de calzado. Y yo recuerdo que me comentaba el dueño cómo en los últimos 10, 15 años el pie del hombre cambió y debido al uso de la zapatilla, que es otro pie, que tenemos hoy. Según él, yo más que ese dato tendría que estar acá hablándote y contando un poco su experiencia de fabricación, cómo ha cambiado el uso de estos calzados deportivos, el pie del hombre común. Quizás ya lo hablaste, pero... La mejor forma con la que yo respondía o ratificaba este tipo de comentarios, Jorge, no la puedo utilizar demasiado hoy porque es la siguiente. Cuando uno iba en subterráneo, por eso digo, no la puedo mencionar mucho hoy porque no andamos mucho en subterráneo que digamos, pero uno se sentaba en el subterráneo en no hora pico y entonces veía toda la gente sentada alrededor. El 98% de la gente utilizaba calzado deportivo. Adidas, Reebok, Lecoq, Nike, náuticos canadienses, Timberland, Mango, leñadores, Kickers, ponele el nombre que quieras. ¿Qué quiero significar con esto y por qué digo que ratifico lo que decís? Porque es el uso de ese tipo de calzado el que ha hecho que el pie del hombre cambie también. El pie del hombre era tradicionalmente... Se los voy a poner en estadística. En 45 años de cirujano ortopedista dedicado a la podiatría, operé un juanete de hombre. Uno. Pero ojo, uno de uno, no 2 juanetes en un hombre. Un pie. ¿Por qué? En el caso específico de este hombre, que era hiperlaxo y que había utilizado muy mal calzado, etc., lo tuve que operar porque del servicio militar, fíjense las fechas, del servicio militar lo eximieron porque los borcegos le lastimaban el juanete. Entonces hubo que operarlo para resolver el problema. Y cuando le operé el pie y le di indicación de un calzado adecuado, el otro pie no hizo falta operarlo. Esto como un concepto. Y como segundo concepto, el pie del hombre, al no haber utilizado hormas angostas adelante, sin sujeción en el dorso, entonces la forma de sujetar el pie del calzado femenino es mandar el pie para adelante y enchufarlo, desviando tanto al juanetillo cuanto al juanete, por el taco alto. Entonces es obvio que iba a haber siempre muchísimos más juanetes de mujer que juanetes de hombre. Hoy, por lo que dije respecto de los niños, en que hoy por hoy los calzados deportivos han hecho que aparezca el pre-juanete o juanete infantil en niños, en adolescentes, creo que está bien marcada la pauta de que es el calzado lo que está deformando la cuestión. Ahora otra pregunta, vamos al otro lado. Por ejemplo, al otro lado, ¿y los calzados de los profesionales en este caso?
justamente en la pandemia y etcétera? Yo te diría, me voy a permitir introducir un artefacto que hoy casi no existe, que se llamaba galocha. La galocha era La galocha, el cobertor de Vamos. goma el que se zapato. ponía encima del zapato para los días de Claro, lluvia. sí. Ahora, les voy a hacer, menciono esto, punto, hago una parte y vamos al sueco. Sueco es de Suecia, claro, por supuesto, pero el sueco originalmente era un pedazo, un trozo de madera tallado que la oquedad permitía meter el pie calzado, es decir, el zapato iba dentro del sueco. ¿Se entiende? El Sí. sueco entonces era no un zapato, sino que era un sobrezapato. ¿Y para qué servía? Para enchastrarlo en el barro, y entonces uno llegaba a aquellas casas que algunos de nosotros todavía recordaremos que tenían un porche. El porche era la estructura de la casa que sobresalía adelante, como una pequeña casita, por decirlo así, donde estaba la puerta, y en ese lugarcito pequeño había el lugar para dejar el paraguas, el impermeable, cuando se usaba sombrero para lluvia, y también las botas enchastradas. Allí se dejaban los suecos, y uno entraba con el zapato que traía de la otra casa seco al lugar de destino con el calzado en condiciones de no enchastrar nada. Pablo, Tanto el perdóname, sueco te original. puedo preguntar, pero el sueco entonces cumplía la función de galocha, o sea, Claro, claro. ¿el zapato iba dentro del sueco? Sí, señor, sí, Ah, no, señor. esa no Sí, la señor. conocía, la de la galocha sí, Entonces, pero... el sueco como calzado cobertor y la galocha ya de goma son elementos que sirven para proteger, digamos, el calzado que, según la descripción que di antes, debería de tener suela de suela y la tapita del taco de goma, protegerlo. Entonces, ¿qué sentido tiene esta cuestión de, es bárbaro comprar un calzado tipo Adidas porque lo puedo utilizar llueva o no llueva? Pero les voy a mencionar algo al revés, si ustedes que están en el gremio lo conocen tanto o mejor que nosotros. El calzado tipo Adidas, repito y perdónenme la reiteración, Adidas, Reebok, Lecoq, Nike, Náutico, Canadiense, Timberland, Mango, Leñadores, Kickers, son todos calzados que están preparados para pisotear en agua y que no pase nada. En realidad, ese calzado, por ejemplo, el canadiense, evita que entre la humedad de la nieve al interior del calzado dentro del cual yo tengo puesto una media de lana. Es la media de lana la que retiene mi calor, no genera calor, mi calor. Si se humedeciera la media de lana, entonces se enfriaría. Por lo tanto, la función de impermeabilidad frente a la nieve tiene que ver, o al agua, tiene que ver con esa mecánica. Ahora hagamos al revés el concepto. Es impermeable para lo que viene de afuera, pero es impermeable para lo que va de adentro para afuera, que no sale. Entonces lo que se produce es un riquísimo caldo de cultivo, riquísimo en especias. Me explico, ¿verdad? Entonces, si el calzado deportivo, además de todo lo patológico que genera en lo que expliqué biomecánicamente, agrega la maceración de la piel o la suscitación y cultivo de un excelente caldo de bacterias u hongos, entonces ya tenemos cartón lleno. Dale, Jorge, yo te pago después, quédate tranquilo. ¿Te acordás de las... No, te quería hacer una pregunta. ¿Te acordás de las Skippy? Ay, Bueno, yo perdón. las usé también. Las Skippy eran de plástico. Y encima, entonces, uno se patinaba de la manera hermosa. Pero les voy a mencionar algo mucho más reciente y actual. ¿Qué pasa con los, ¿cómo llaman estos? ¿Crocs? Las Crocs. ¿Qué pasa con las Crocs? Las Crocs, piénsenlo, son suecos. Son suecos, de goma. Es decir, es un calzado que está diseñado
con aquel concepto, porque no perdió ninguna de las formas originales. Es más, el cachivache, porque no tiene otro término para ser utilizado, que tiene suelto atrás, que se supondría que es para sujeción, no sirve para nada. Entonces, no sujeta, uno se chancletea. Pero hay una cosa más todavía, perdóname, hay una cosa más todavía. Yo tengo un par de zapatos con suela de suela. Me lo pongo el zapato y ando por cualquier lado y deslizo y roza la suela el piso. Puedo deslizarme. ¿Cómo me freno? Con el taco que tiene tapita de goma. Eso es estable. Eso es decir, permite un buen equilibrio. ¿Qué pasa si yo tengo solo zapatillas de goma? Perdón, suelas de goma. Me freno permanentemente y me rompo la crisma, más allá del esfuerzo reiterado que cada paso suscita. Entonces, ya tienen, anotaron todo, ¿no? Es decir, Sí, que acá todo. se van directamente a comprar otra cosa, ¿no es cierto? Desde luego. Consulta, Pablo. Las Crocs, ¿no fueron pensadas para quirófano, para profesionales de medicina, y después se empezaron a popularizar? No, señor. Lo que pasa es que dentro del ámbito quirúrgico son más fáciles de sacar y poner y lavar. Pero además, el profesional estando frente a la mesa de cirugía, digamos, lo que quiera que se vuelque en los zapatos no lo va a afectar interiormente. Pero te vuelvo a decir lo mismo. En ese tipo de calzado, el trípode de carga no está respetado. No está pensado biomecánicamente, está pensado para vender. A ver si lo entiende. No sirve, no sirve. Ponete lo que se te dé la gana. Andá y comprale, como dije antes, al señor senegalés en una manta el par de anteojos que querés que el óptico te corrija y a ver si te sirven después. No, yo te digo, el uso que a mí le doy a las Crocs, para lo único que las uso, por ejemplo, si yo voy a Córdoba y tengo que entrar a los arroyuelos, viste que está lleno de piedritas. Te vas a romper la crisma. Te Y vas no, a romper pero la con crisma cuidado. porque sí, bueno, está bien, pero básicamente no tienen sujeción a donde las piedritas hagan que se te trabe 1,90 m, ¡blups!, al agua. Ajá. Permiso, doctor. ¿Puedo hablar? Sí, pero no. Hola. Sí, ahora sí te escucho, María Elena, dale nomás. Soy María Elena Motileschi, encantada. Estoy sin visión porque estoy con el rulero, ¿vio? Está bueno. Bueno, yo no tengo ese problema. Gracias a Dios encontré a alguien que coincida conmigo con esas feísimas Crocs. Bien. Me falta que sea de River y ya está completo. Bueno, quiero decirle que es lo más sucio, lo más transpirante, lo más desagradable que puede haber en el río, en la playa, en la calle. Pisan el talón atrás, vienen con la uña de onicocriptosis purulenta, supurando adentro de su caldo de cultivo. La verdad, le agradezco porque coincidimos. Bueno, Elena dice que tiene que tirar los zapatos. Elena Arce. Después, Adriana, después acordate de pasarles la dirección de mi fábrica de zapatos. Ahora, ¿cómo se nota, doctor? ¿Cómo se nota que somos de una generación? Habló de la galocha, habló de... No, es que no, disculpame, yo lo que pasa es que soy un tipo muy leído. Claro, sí. María Elena, llevo leyendo 73 años, nada más. Bueno, ahora para que me vea, ya me saqué el rulero. Bueno. Diosa total. Bueno, gracias, doctor, Al por contrario, coincidir gracias por tu apoyo filosófico, María Elena. Gracias. ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? No, yo vendo un par de Crocs con muy poco uso, a muy buen precio. Se venden. Perdón, mira, este comentario tuyo me hizo refrescar algo que siempre repito también.
No hay que confundir la cosa. Yo no vengo acá a plantear tiren todos sus 256 pares de zapatos, chicas. Lo que digo es, no se quejen si no saben de qué está pasando después de toda esta cháchara. Ahora, tienen una farra, pónganse lo que se les dé la gana, se los voy a describir. Pónganse el zapato de 7 centímetros de taco aguja. Total, cuando vayan al templo o a la iglesia, van a estar sentadas, muy poquito rato paradas. Cuando salgan a saludar a los novios, cuando se pueda, claro, salgan a saludar a los novios, van a ser minutos. Entonces, inmediatamente después van al auto y en el trayecto hacia la fiesta se sacan los zapatos. Cuando llegan a la fiesta, se ponen los zapatos de vuelta, se bajan y van a la bandejeada, que tardará 20, 25, en el peor de los casos, 30 minutos parada hasta que lleguen los novios. Métanle pata para bailar primero con el novio. Entonces rápidamente se van a la mesa. En la mesa, alguien hace muchos años tuvo la precaución de hacer las mesas vestidas. Entonces son largas los manteles y debajo de la mesa uno se saca los zapatos. Entonces, primer plato sentada sin zapatos. Suena la música, rápido a bailar. Volvemos a poner los zapatos y bailamos un rato y volvemos al segundo plato. Después del segundo plato lo mismo, volvemos a poner los zapatos. Cuando llegamos al postre y cuando está la champaña, bailamos en patas. Y cuando bailamos en patas, decimos grosería porque rompimos el par de medias que habíamos comprado a propósito para la situación. Y cuando salimos en estado beatífico, entonces lo hacemos descalzas y con los zapatos en la mano. ¿De qué me están hablando de estética? A ver, ¿qué era para la foto original? Porque al final están todas en patas. ¿Está claro? Y a la mesa de dulces, estemos como estemos. Bueno, total que usa ir descalzo a bailar. Les voy a contar una anécdota. Al final bailan con las Crocs. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años me invitaron a lo que se llama un British Caledonian. Un British Caledonian es una farra que los escoceses hacen anualmente. En ese British Caledonian había que aprender a bailar esos reels, que son los bailes de A3 que se hacen en rueda. Bueno, yo había aprendido. Fuimos, ¿dónde era la farra? En el Plaza Hotel. Miren qué paquetería, ¿no? Bien. Por supuesto, traje riguroso, bla, bla. Las chicas. Pollerita escocesa no, pollerita escocesa no. No, porque no, era invierno y estaba muy frío para dejarlo así. Las chicas de largo, con carterita, por supuesto, y los muchachos, éramos un grupo, así que íbamos en patota, una mesa larga, y los muchachos llevaban todo, yo no estaba enterado del asunto, una bolsa de papel madera. Y las chicas llevaban un bolsito aparte de la carterita. Tampoco entendía por qué, pero bueno, donde fueres, haz lo que vieres, entramos, nos instalamos. Los muchachos me descubrieron rápidamente, me desvelaron inmediatamente qué era la bolsita. Cada uno traía una botella de whisky. Éramos 10, imagínense la cantidad que había de whisky. Pero las chicas pusieron sus bolsitos en una mesa que estaba al costado. Bueno, a otra cosa, después veremos de qué se trata. Comimos, bailamos, qué sé yo, y en el momento correspondiente se escuchó el quejido de la gaita, porque eran bailes escoceses. En el momento en que escucharon el quejido de la gaita, las chicas salieron carpiendo y se pusieron las zapatillas de baile. Que traían la bolsita. Zapatillas de baile, no eran sonzas. Sabían que tenían que saltar y toda la historia, y cada uno llevaba un par de zapatillas de baile. Díganme si no es lo mismo que llevar la pata de rana en el bolso o los patines en el bolso cuando uno va a hacer lo correspondiente. Y después me preguntan si tengo que utilizar calzado deportivo todo el día. Bien. ¿Y vos después del whisky también usaste la zapatillita de baile? No, yo no me acuerdo qué hice. Después de eso no me acuerdo más nada. Y en el caso de niños en pandemia, ¿qué recomendarías para esos niños en la pandemia? Yo porque trabajo en el hospital de niños, perdón. Exactamente lo mismo. Me he pasado
37 años y medio de mi actividad profesional en el Hospital de Niños diciendo esto que estoy diciendo. Y te voy a agregar una cosa más. En el momento en que vos le pones a un chico un par de zapatos de la índole que estoy mencionando y venía de utilizar el clásico, ahora clásico, ¿no? Calzado deportivo, en una de esas la primera vez tenés algo de reticencia porque no está acostumbrado. Pero yo te puedo garantizar de que un chico que empieza a utilizar un calzado con taco de estas características, cuando le pones zapatillas, se la saca y pide utilizar el zapato. Y lo he visto cientos de veces. Lo cual pauta de que evidentemente descansa el pie y no lo hace la zapatilla, ni siquiera la zapatilla de lona y goma, porque estamos en las mismas, no hay mecánica de garra como en la naturaleza. Bueno, muy bien, nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere acotar algo. Sí, yo le quería hacer una pregunta al doctor, Adriana, ¿puedo? Dale, Sí, dale, sí. claro, Gustavo. Sí, ¿Cómo Gustavo. estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gusto de verte. Un gusto. Estaba escuchando mucho toda tu charla y con respecto al calzado, también tenemos que considerar que el calzado en sí también, yo no sé si evolucionó o hubo una época en que el calzado se hizo barato, zapatos baratos, que eso también dañó mucho la pisada, la biomecánica, ¿no? En eso lo compartimos. Por otro lado, te quería preguntar, en el caso de una zapatilla deportiva, que muchas veces las de mayor marca, que vienen con distintas suelas, ya sea para running, ya sea para andar en ciudad y todo, ¿vos considerás que con un buen drop de la zapatilla y un buen retropié, digamos que hace bien cuando uno hace un estudio de biomecánica y de pisada y aconsejársela a los chicos 10, 11, 12 años, o considerás que no? Voy a dividir la respuesta en dos partes. La una, Sí. voy a empezar por la cuestión de la alta tecnología en calzado deportivo. Y me voy a referir a un modelo que salió hace unos 20 años atrás, cuyo cartel de publicidad estaba en la esquina de... ¿Qué pasó? Se quedó sin señal, me parece. Sí, me parece que sí. Computarizada. Ahí está volviendo. Sí. Ahí volvió. Primera zapatilla computarizada, decía la publicidad, que era de Adidas. ¿Cómo era el asunto? La zapatilla tenía en el enfranque, en el puente, tenía un dispositivo que cuando vos apoyabas la planta, acomodaba la planta de manera tal que la pisada te la guiaba la zapatilla. Esto hacía que prácticamente no hubiera problemas en la marcha o en el trote, por decirlo. Salían una bicoca, en aquel momento salían $600. Baratísima, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo me pregunto, un calzado que te guía en lo que tenés que hacer, ¿no es en realidad un calzado para un discapacitado? Primera pregunta. Segunda pregunta, un calzado que vos estás eligiendo para hacer gimnasia, para estar en buenas condiciones, tiene que ser elegido porque el calzado hace el laburo que vos tenés que hacer como deportista o como gimnasta, o sos vos el que tenés que chivar. Entonces, el calzado apropiado para hacer gimnasia tiene que ser el pie desnudo. Vos me decís, pero ¿cómo? Estamos todos locos. Si me estás diciendo otra cosa. No, no te estoy diciendo otra cosa. Cuando vos hacés gimnasia en la naturaleza, el cuerpo se comporta acorde con aquello a lo que fue diseñado. En el momento en que vos estás haciendo marcha, haces el trabajo a 3 puntos. Cuando estás haciendo trote, carrera o lo que fuera, deporte, lo haces a 2 puntos. Quiere decir que el pie tiene que estar en punta, tiene que apoyar en los puntos anteriores, en los metatarsianos. El posterior no tiene función en esto, circunstancialmente, claro está. Pero la historia es cómo lo logras estando descalzo, el pie desnudo. Si vos tuvieras el pie desnudo
y bien protegido, con un barniz especial que no te raspara, no necesitarías nada. Pero si lo que querés es no rasparte, no pincharte, no quemarte, entonces te pones algo que sea equivalente a estar sin taco. Y en ese caso hablo del calzado tipo pampero, el viejo pampero o la pampero infantil, que son requete retorcibles, acompañan el movimiento del pie. Lo único que hace el pampero, que al ser de tela permite la permeación de la humedad, lo único que hace es protegerte de los raspones y pinchazos. Trata de jugar tenis con una zapatilla de tenis Adidas. Y trata de llegar a una pelota estirando la pata bien así largo. Vas a ver que pesa 1 tonelada y que el bloqueo al tobillo es importante. Ponete una zapatilla casi como si estuvieras descalzo y no vas a tener ningún problema. El rendimiento es mucho mejor. Al margen, y con esto culmino, Gustavo, y espero que haya servido, de que cualquier zapatilla, salvo algún modelo en particular, la mayor parte de promedio de las zapatillas de tipo calzado deportivo pesan en el orden de 750 gramos. Quiere decir que cargas en los pies, en el otro extremo del cuerpo, 1,5 kilos, que es como se hace gimnasia de resistencia con pesas en los tobillos. Entonces, si querés pesas en los tobillos, fenómeno. Pero tened claro que estamos usando pesas en los tobillos, bloqueo del movimiento, dificultad en los movimientos extremos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Te quería hacer otra pregunta, más que nada que me des tu opinión. Hay una especie de zapatillas de goma que se hacen con una tela siliconada y se usa para los pacientes diabéticos porque dice que, bueno, entre la silicona, no tiene costuras internas, y quiero saber tu opinión sobre ese calzado. Vuelvo al mismo concepto, perdón, pero yo no es que sea cabezón. Me he pasado muchos años mirando cosas. Y una de las cosas que el diabético requiere es no tener humedad en la cavidad. Una zapatilla de goma retiene humedad, que fue lo que dijo María Elena hace un momento. Entonces, el calzado ideal para un diabético, aunque parezca mentira, es el calzado de suela, que es porosa, que es permeable, que permite que el pie se seque. Mientras que si vos pisás con un zapato de suela, un charco, se te llena de agua el interior del zapato. ¿Por qué? Porque hay capilaridad y sube, digamos, la humedad. Pero al revés, tu humedad sale. Entonces el calzado ideal tiene que ser un calzado de diseño, ¿sí? Pero con suela sin costuras, como bien dijiste recién, pero de suela de suela. Este es mi punto de vista. Muchas claro. gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias por aportarme estas preguntas porque me permiten decir pavadas, expresarme, quiero decir. Bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, ya te convocamos en la Asociación de Podólogos, o sea que estás en el grupo. Y cualquier preguntita, el que quiera hacerla también la puede hacer en el grupo. Y bueno, ¿querés repetir el teléfono tuyo? Con mucho gusto, si lo quieren anotar, anota, Anita, es 11... Porque hay algunos que no son de 4-174-2864, 11-4-174-2864. A todos, muchísimas gracias por prestarme orejas. Gracias, Pablo, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Pablo, gracias. Gracias por estar, Gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos. Excelente, muchas gracias. ¿A cuánto le dirás lo mismo? Doctor, al fin no dijo de qué equipo de fútbol era. ¿Cómo? Al fin no nos dijo de qué equipo era de fútbol. Yo soy un tipo sumamente inteligente. Y acá Jorge, que me conoce, te voy a explicar. No me gusta el fútbol. Bueno. ¿No soy inteligente? No. Yo soy mujer y me gusta. Bueno, nos despedimos. Algo importante, ¿da cursos? Algo importante, ¿da cursos, doctor? Hay un curso que estoy dando, pero no específicamente de patología del pie, que tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Si quieren entrar escríbanme que yo les oriento por allí. Escríbanme por un mensaje de texto al teléfono que les mandé.
Bueno, Bien, Gracias, nos gracias, vemos. gracias. Que sigan bien. Chau, chau.